5, bañarse, ver las noticias, y estar aquí ya listos a las 7, compañeros. Sí. Pero bueno, ahí nomás 19 compañeros, no hay quórum, compañeros. Sí. ¿A qué horas terminan su clase los días? Todos los días, ¿a qué horas termina clase, compañero? ¿A las 9? Sí, a las 9, ¿no? Yo a las 7 de la noche, Inge. No, sí está, compañera. A las 7 está todo dar. Sí, 7. Yo a las 5 de la tarde. Ahí está, compañeros. No, yo pensé que terminaban más tarde. Ok. Muy bien. Muy bien, compañeros, ¿vale? Entonces vamos a... Muy bien, voy a arrancarme, compañeros, para que nos rinda la hora, ¿sí? Bien, compañeros. Sí, entonces, ya por ayer, ya está la lista definida, compañeros. Ya no tenemos ningún tipo de problema aquí ya con ninguno de ustedes. Quiero pensar eso. Ya creo que ya todos están recibiendo ya los correos de forma fluida. He estado teniendo problemas. Ayer me dio mucho problema mandar correo, pero ahorita ya creo que ya a todos les llegó. Ya también ya tienen la información que ahorita vamos a empezar a exponer. Y por ahí también en el WhatsApp, compañeros, como lo comenté ayer, ya empezamos a mandar la parte aquí de los webinars. Por ahí ya hay algunos ya que están en proceso de inscripción. Yo les recomiendo, insisto, dentro de sus posibilidades, soy consciente de que tenemos clase todo el día, a pesar de que podamos llegar a terminar a las 5 o a las 7, yo sé que es una jornada extenuante. Dentro de lo posible, muchachos, tomen estos webinars. Algunos son asincrónicos, es decir, no hay necesidad de estar en vivo para tomarlos. O sea, al momento en que se está desarrollando la plática o el curso o lo que sea, se pueden tomar después. O sea, esos cursos siempre se graban y quedan ahí siempre en alguna plataforma, en algún portal de internet, y ya ustedes pues con más calma pues van y lo toman, ¿no? Entonces esa es una parte que ahí yo les recomiendo. Insisto, no son obligatorios, o sea, no es de que vamos a ver de qué hablaron ayer de este webinar, ¿no? Yo no los tomo, yo no los tomo, yo los mando y me llegan y se los mando. Pero yo muy, muy difícil que los llegue a tomar, salvo ahí alguno que realmente ahí me inquiete bastante, pues sí lo tomo, pero es muy, muy raro. Yo prefiero que mejor ustedes los tomen, ¿sí? Vale, compañeros. Entonces, vamos a arrancarnos, muchachos, con nuestro curso. Vamos a empezar con mucha fuerza. Y vamos a la parte que me exhortaron mucho aquí la Secretaría Académica, que fue darle mucho énfasis a la parte de construcción de terracerías, compañeros, que es una parte muy, muy importante. El tema de terracerías aquí lo vamos a llevar de la siguiente manera. Vamos a abordarlo desde el punto de vista constructivo. Vamos a ver la forma en cómo se construye. Ustedes ya tienen un conocimiento previo en la materia de vías 1 y vías 2. Aquí lo vamos a ver con mucho detalle. Y vamos a ver también un equipo de construcción, maquinaria, que les estoy compartiendo hace unos minutos. Hay una presentación breve de los equipos pesados que generalmente utilizamos. Ese lo vamos a comentar y vamos a rematar cada tema que vayamos viendo con algo muy importante, muchachos, que son las especificaciones particulares. Una especificación particular, muchachos, es un documento técnico donde viene la descripción y todos los pasos o etapas en las que nosotros vamos a desarrollar o a construir cualquier elemento civil. Por ejemplo, si yo les digo, oigan, vamos a construir un terraplén, pues yo en una especificación particular, pues tengo que definir qué es un terraplén, tengo que llamar, así se le denomina, tengo que llamar a la normativa existente, a la normativa de calidad vigente, ¿sí? Y después tengo que colocar ahí la forma en cómo se tiene que construir
mencionando los equipos de construcción y después las características especiales de calidad que deben de tener. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque ya durante la ejecución o la construcción de cualquiera de estos elementos, ya sea un corte, ya sea un terraplén, pues en función de eso, pues ustedes van a tener el argumento técnico pues para darle el seguimiento rutinario a una obra, compañeros, ¿sí? Entonces, hoy en día todo se mueve a través de especificación particular. Una especificación particular. Siempre lo van a escuchar y esto es de todos los días. Oye, la especificación particular para la explotación de este banco de materiales. La especificación particular para la mezcla de concreto MR48 para una autopista, o la especificación particular para una mezcla asfáltica densa de tamaño máximo nominal de 3/4 de pulgada, de 19 milímetros, tal. Entonces, ahí esas cosas, muchachos, son ya básicamente ya de uso diario, ¿sí? Entonces, vamos a rematarlo con eso, y eso es de todo el día, ¿sí? De todo el tiempo, y pues eso es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Aquí vamos a darles a ese giro, y esa es la estrategia que vamos a manejar. Cada concepto, especificación particular, cada concepto, especificación particular, y ustedes los van a ir resguardando, y no hay inclusive necesidad que yo se los dé. Bueno, sí se los va a dar todo, pero vamos a googlearlo, vamos a ir directamente a internet y van a ver que ahí viene directamente, ¿sí? Para que vean que no es una invención, ni una ocurrencia, ni algo ocioso de mi parte, ¿sí? Vale, pues, compañeros, ¿sí? Entonces vamos a arrancarnos, voy a poner mi pantalla. Entonces ya tienen estas dos presentaciones. Entonces estoy por aquí compartiendo la pantalla. ¿Sí? Y lo vamos a ir comentando, muchachos, ¿vale? Ok, aquí está la pantalla. Y vamos entonces a arrancarnos, ¿sí? Ahí está. Dale, este es el primero. El primero, y acá está el otro, ¿sí? Bien. Entonces ahorita lo comento. Sí, aquí está. Muy bien, compañeros, ¿sí? Entonces vamos a arrancarnos con esta parte, ¿sí? Insisto, ustedes ya tienen la presentación. Aquí toda la información va de mi cuenta. Sí, o sea, lo importante es de que todos lo tengan, ¿vale? Entonces vamos a arrancarnos con este tema, compañeros. Vamos entonces, muchachos, a ver el procedimiento constructivo con mucho detalle de un camino, compañeros. ¿Sí? Un camino, de una carretera, compañeros. Esto, ustedes ya lo saben. Aquí todos voy reforzando algunas cosas que soy consciente. Traemos esa deficiencia. No hay necesidad que me lo digan ni que me lo recuerden. Lo conozco muy bien. Entre gitanos no nos leemos las manos, compañeros. Conozco muy bien aquí las cosas que tenemos en el colegio, y vamos entonces a hablar de ello, ¿sí, compañeros? Por principio de cuenta, compañeros, ustedes ya desarrollaron un par de materias donde tenemos un proyecto geométrico de una carretera, de un camino, etcétera. Ustedes ahí estuvieron pues analizando los distintos elementos que conforman ese proyecto geométrico, analizaron ahí lo que es un alineamiento horizontal, esas famosas curvas circulares, analizaron por ahí ese alineamiento vertical, esas curvas o esas parábolas que nos permiten a nosotros ir a distintos niveles en una carretera, y por ahí también se desarrolló lo que comúnmente se denomina como curva masa, compañeros. Esa curva masa, ordenada curva masa, es un gráfico que nos permite a nosotros identificar los cortes y los terraplenes que van a conformar una carretera. Esos cortes y terraplenes que conforman una carretera, muchachos, reciben coloquialmente el nombre de terracería. Las terracerías son el conjunto de cuerpos de cortes y terraplenes que le van a dar la geometría, ¿sí? A un camino, a una autopista, a un libramiento, a un bulevar, ¿sí? Con el uso o con el objeto de que nos permita posteriormente el tránsito de unidades automotrices, de vehículos de carga o vehículos particulares. En esa materia, compañeros, en esa materia de vías 1, cuando desarrollamos esa curva masa, y quiero pensar que así fue,
desarrollamos una parte de secciones transversales, compañeros, unas secciones transversales, ahorita aquí lo voy a comentar yo, donde podíamos llegar a tener corte, una sección en corte, una sección en terraplén, o una sección en balcón, que es una sección mixta, es una combinación entre corte y terraplén. Y a partir de ello, pues sacábamos volumetría, ¿sí? Sacábamos ahí los volúmenes de obra, metros cúbicos por kilómetro, etcétera, y hacíamos nuestro presupuesto hacia el centro de gravedad de nuestro proyecto, ¿sí? Eso quiero pensar que lo vimos. Y ya estamos entrando en materia. Y eso que hicieron, muchachos, era básicamente terracería, era prácticamente a nivel de rasante, compañeros. Y era básicamente a nivel de rasante. ¿Qué significa a nivel de rasante, compañeros? Significa de que todo lo que se encuentre por debajo de esa rasante es o corte o es terraplén, compañeros, pero va a representar la superficie final, sí, de la construcción de esas terracerías. Me explico. Aquí en el esquema que ustedes observan, compañeros, yo aquí tengo el nivel de terracerías que les comento, sí, y ese nivel de terracería, compañeros, es el nivel máximo, es prácticamente la cota vertical máxima que se generó en ese primer proyecto geométrico que ustedes hicieron, en ese movimiento de tierras, así se le llama coloquialmente. Entonces, ustedes, su primera materia de vías la vieron hasta este nivel, compañeros, ¿sí? Hasta ahí ustedes lo conformaron, ¿sí? Y a este nivel, ¿cómo llego? Pues cortando. Ahorita vamos a ver cómo se corta y cómo se clasifica. Esto es muy sencillo. Cómo se corta, muchachos, pero sobre todo también cómo se terraplena, cómo se rellena. También vamos a ver ahorita lo que es un terraplén. Les digo, aquí vamos a empezar desde abajo para que esto quede muy claro. Después ya en la materia de vías 2, compañeros, ya vimos ahora la conformación de toda la estructura del pavimento. Y todo el pavimento, compañeros, quiero pensar que así fue, vieron las distintas capas que se desplantan a nivel de terracerías, y esas capas pues, pueden ser la capa de subrasante, que generalmente es un material limoso, es generalmente un material tipo tepetate, una subbase, que generalmente es una base arenas, donde predomina más el agregado grueso, la grava, perdón, ¿sí? Una base hidráulica, ¿sí? Aquí la subbase llega a tener tamaños de 2 pulgadas a finos, aquí la base hidráulica también llega a llegar a tener tamaños de 2 pulgadas a finos, dependiendo de la intensidad de tránsito que se espera en ese proyecto. Y en la parte superior, compañeros, que es la superficie de rodamiento, perdón, o llegamos a tener ya sea carpeta asfáltica, o sea, mezcla asfáltica, la carpeta con chapopote para que me entiendan, sí, o podemos llegar a tener una losa de concreto con juntas o pasajuntas. Todo eso lo vamos a ver aquí con mucho detalle. Entonces, esta parte, la materia de vías 2, pues tiene que ver con la estructura, con la forma en cómo se definen esos espesores del pavimento. Entonces, vías 2 es todo esto que está aquí, y vías 1, que es proyecto geométrico a nivel de terracerías, está aquí, compañeros. Así de forma muy resumida, de forma muy general, eso es lo que se debió de haber visto en aquel entonces, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue entonces, compañeros? Pues vamos a ver precisamente cómo se van conformando cada una de estas capas, qué características tienen los materiales, y esto es muy importante aquí que me pongan mucha atención, sobre todo en la parte de arriba, compañeros, que es donde tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas allí, ingeniero? En las capas inferiores, compañeros, y se los digo porque esto es algo que vemos todos los días, esto es a lo que nos dedicamos todo el tiempo. En las capas inferiores, muchachos, parece que el problema está resuelto. Creemos que la cuestión a nivel de geotecnia de estas capas inferiores ya la tenemos resuelta. Podemos llegar a tener alguna situación muy particular, pero se resuelve de forma inmediata. El problema está arriba, sobre todo en las mezclas asfálticas, en la carpeta o en la losa de concreto, sobre todo por el comportamiento que tienen esos materiales y porque las especificaciones de calidad tienen mayor nivel de exigencia. ¿Por qué tienen mayor nivel de exigencia, ingeniero? Porque son las que están en contacto directo con las llantas de los vehículos. Son las primeras que reciben la carga de los vehículos. Y lo más importante, compañeros, son los más caros. Son los materiales más caros.
compactar una capa de subrasante, compañeros, una capa con tepetate, una arena limosa, más o menos el metro cúbico en construcción te sale alrededor de 600, 700 pesos el metro cúbico. La carpeta asfáltica, el metro cúbico te sale como en 3,700, 3,800 pesos. Es más caro. Una losa de concreto MR48, que aquí vamos a ver, más o menos el metro cúbico anda en unos 2,700, 2,800. Hay que hacer el ajuste porque volvió a subir el cemento este mes. Entonces, si ustedes comparan 2,800 o 3,600 contra 600 de las capas de abajo, compañeros, pues no hay comparación. Es muy económico las capas inferiores. Es más caro, compañeros, la parte de arriba, y allí es por eso les comento que hay que tener ahí mucho cuidado. El curso está definido para todos los cuidados que se tienen que hacer en planta, cómo tienes que acopiar los materiales, cómo los tienes que separar, cómo los tienes que cribar, cuál es el procedimiento o el tren de trituración que tú tienes que seguir, todo eso. ¿Por qué me voy a enfocar ahí? ¿Por qué nos enfocamos ahí? Porque eso es lo más caro, muchachos. Ahí es donde hay mayores observaciones, y si aquello no está bien construido, si a ustedes les toca supervisar esa obra, si a ustedes les toca construirla y no cumplimos, muchachos, lo tenemos que levantar. Les va a decir la supervisora, eso no sirve, lo tienes que levantar. ¿Y qué creen, muchachos? Eso va a costa, va por nuestro propio gasto. O sea, nosotros lo tenemos que hacer. Eso no nos lo van a pagar. Y esa es merma y pérdida para nosotros, ¿sí? Entonces, los voy a ir asustando de esa forma, compañeros, para que aquí vaya esto quedando bien. Entonces, vamos a irlo viendo con mucho detalle. Vale. Vamos entonces a los preliminares, muchachos. Sí, esta parte es muy, muy importante. En la parte de preliminares, sí, hay que entender, esto ustedes lo vieron en su momento. Nosotros siempre tenemos una planta topográfica, tenemos un terreno existente. Todo lo que ustedes ven en cuanto a caminos o carreteras, pues inicialmente, muchachos, pues son cerros, es montaña, son lugares donde está desarrollada vegetación, ¿sí? Hay evidentemente flora y fauna, y pues definitivamente pues tenemos que pasar por ahí, compañeros, ¿sí? Obviamente este tipo de procesos constructivos tiene un impacto muy fuerte desde el punto de vista ecológico, medioambiental. Esto está totalmente reconocido. No obstante, hay ciertas actividades de remediación que se pueden ejecutar para minimizar el impacto que llegan a tener, sobre todo lo que tiene que ver con el suelo, que es lo que se ve más impactado. Previo a ello, compañeros, ya cuando nosotros tenemos identificado nuestro trazo, cuando ya tenemos nosotros identificado el punto o los lugares topográficos o los puntos notables por donde va a pasar la carretera, ustedes saben que nosotros llevamos una brigada de topografía, y esa brigada de topografía pues va colocando un sistema de estacas en el centro del camino, en los lados, en el acotamiento en las orillas, por donde va a pasar, compañeros, prácticamente en esta carretera. Esto es muy importante. Pues una vez que nosotros tenemos ya referenciados geográficamente esos puntos, ya tenemos la altitud, la longitud y la propia altitud, ahora vamos nosotros a limpiar, compañeros, y vamos a tener que desmontar esa zona por donde va a pasar el camino. Tenemos que desmontar y tenemos que despalmar. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, ¿en qué consiste el desmonte, compañeros? El desmonte consiste en la eliminación, en la remoción de la vegetación existente, compañeros, justo en la zona donde vamos a construir la carretera, como lo comento, y en el derecho de vía, compañeros, ¿sí? ¿Qué es el derecho de vía, compañeros? Esto lo vamos a comentar. El derecho de vía es un espacio físico que parte del centro de la carretera hacia ambos lados de manera transversal, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo si lo viéramos de frente, ¿sí? Generalmente son 20 metros y es un espacio de carácter federal, es decir, le pertenece al gobierno, que es a su vez administrado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Ya no es la SCT, compañeros, ya es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Ya le pusieron una I, se me hace eso muy sangrón. ya no se llama SCT, ahora se llama SIT,
¿sí? Entonces, este es el organismo quien se encarga de es el encargado de vigilar que prevalezca ese espacio, porque ese espacio, ingeniero, tiene que permanecer libre, porque esa carretera, compañeros, en algún futuro, en algunos 20 o 30 años, pueda existir, no necesariamente esto es siempre constante, pero a lo mejor ese camino, esa carretera, en unos 20 o 30 años necesite ampliarse, necesite modernizarse. Significa de que nosotros le vamos a meter más carriles. Entonces vamos a necesitar ese espacio para poder hacer todas nuestras actividades de construcción. Por eso siempre tenemos que tener delimitado esa área, aunque creo que eso a veces no se cumple. Tú a veces puedes ir a cualquier lado, a partir aquí de Puebla, pues agarrar cualquier camino. No necesariamente eso se respeta. Yo he visto que está la carretera y casi a pie de carretera a un lado hay a lo mejor casas o hay algún lugar comercial que no tiene que estar ahí, compañeros, ¿sí? Porque están invadiendo zona federal y después hay problemas, después nos acusan de que vamos y que quitamos a la gente y que somos muy agresivos. Pues no, compañeros, está bien estipulado eso. Si está ahí estorbando, compañeros, pues ahí, pues con la pena, compañeros, ¿sí? Entonces hay que ser ahí muy cuidadosos con eso. Entonces, esa parte, compañeros, todo ese derecho de vía, toda la zona de bancos, ahorita voy a definir aquí lo que son los bancos, aquí hay una diferencia, y todo lo que se destine, compañeros, básicamente para albergar los elementos que le van a dar vida a esa carretera, nosotros tenemos que despalmar, muchachos, toda esa vegetación, tenemos que quitar toda la vegetación, árboles, arbustos, ramas, trepadoras, todo lo que se puedan imaginar, compañeros, para poder dar paso, compañeros, a la habilitación de las terracerías y posteriormente la habilitación a la construcción del pavimento, ¿sí? El desmonte, muchachos, se va a clasificar en estos 4 puntos, compañeros, ¿sí? Ese desmonte, compañeros, lo vamos a dividir en 4 partes, compañeros, que son muy importantes. Ya voy a la parte de maquinaria, compañeros, ¿sí? Vamos a tener nosotros lo que es la tala, compañeros, talar, ¿sí? Consiste básicamente pues, en cortar árboles y arbustos, compañeros, que llegan a tener una altura mayor a 1,5 metros. Nosotros utilizamos maquinaria pesada, generalmente utilizamos un bulldozer, tractores sobre oruga. Ahorita me voy a la otra presentación para que vean los equipos. Podemos hacerlo por medios mecánicos utilizando maquinaria o podemos hacerlo a través de medios manuales utilizando mano de obra. A eso nos referimos nosotros con la palabra tala. La roza, compañeros, igual consiste en retirar toda la maleza. Ahora no necesariamente son árboles, sino ahora nos toca quitar maleza, hierba, compañeros, que crece casi a 0,5 metro y que te llega a la rodilla. Sí, todo eso también nosotros lo tenemos que ir eliminando. Vayan ustedes imaginando con estas imágenes que tenemos por ahí arbustos, compañeros, árboles de gran tamaño y todo lo que se encuentra en una zona baja es lo que el trabajo que hacemos ahí es la roza, compañeros, quitar ahí hierba, zacate, compañeros, y todos sus elementos, compañeros, que se nos pega a veces al pantalón, compañeros, cuando andamos en el campo. Eso también lo tenemos que eliminar y recibe el nombre de roza. Desenraice, compañeros, básicamente consiste en quitar los troncos, compañeros, y los tocones, compañeros. ¿Qué es un tocón? El tocón es la transición, muchachos, entre el tronco de un árbol y la raíz. Es un elemento siempre que queda de forma superficial. Sí, es un pedacito de tronco, compañeros, que por debajo del cual se extiende la raíz del árbol. Eso sí da un montón de lata, compañeros, y ahí le tenemos que meter siempre un bulldozer para quitarlo. Tenemos que quitar esto. Y después, muchachos, limpia y disposición final, todo lo que nosotros hayamos talado, rozado o desenraizado, pues lo vamos a tomar, muchachos, lo vamos a colocar en camiones de volteo, en camiones de carga, y lo vamos a llevar a un punto de disposición final que va a ser indicado por parte de la dependencia, ¿sí? Ellos son los que nos van a decir, llévalo a este lado. Es materia orgánica, muchachos, no contamina como tal,
¿sí? Aquí podemos estar tranquilos. Entonces nosotros desenraizamos, cortamos, talamos y lo llevamos a un banco de tiro, compañeros, a un banco de desperdicio, que generalmente lo vamos a tener siempre dentro de nuestro derecho de vía. Entonces, esto es lo primero que nosotros vamos a hacer, compañeros, ¿sí? Aquí les estoy mostrando unos bulldozers muy feos. Este bulldozer está muy feo, ¿sí? Entonces voy a regresarme a la otra imagen, compañeros, ¿sí? A la otra presentación, ¿sí? Para ir de la mano con los dos, ¿vale? Bien, esta presentación ustedes también ya la tienen, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos en esta otra presentación, muchachos? Tenemos entonces la maquinaria que les comentaba, la maquinaria para terracerías, compañeros, ¿sí? Uno de los equipos más socorridos es el equipo estándar, básicamente para trabajos preliminares a la construcción de carreteras, como esto que comentábamos, para la parte de desmonte, y para el movimiento de tierras ya durante la ejecución o la construcción de terracerías, muchachos, son los tractores, compañeros, ¿sí? Estos tractores son equipos autopropulsados que nos van a permitir a nosotros cortar superficialmente el material, pero sobre todo nos van a permitir a nosotros empujar empujar materiales, ya sea tierra, ya sea residuo de vegetación, ya sea maleza, roca, sobre todo, compañeros, ¿sí? Estos tractores, cuando ustedes escuchen la palabra autopropulsado, creo que aquí a muchos de ustedes le di la materia de maquinaria. Un equipo autopropulsado es un equipo autónomo, es un equipo que que genera su propio movimiento a través de un motor de combustión interna, ¿sí? Accionado mediante diésel, y hay equipos que son jalados o son tirados, es decir, equipos no autopropulsados, equipos que requieren el apoyo de otro equipo para poder desarrollar un trabajo o una actividad. Estos equipos son totalmente autónomos, son autopropulsados, y pues, la particularidad de estos equipos es de que tienen una hoja frontal, una hoja con ciertas características geométricas que nos permite a nosotros estar empujando esos materiales. Los equipos que generalmente predominan en el mercado, compañeros, son los equipos que van sobre orugas, sobre cadena, esa cadena característica muy similar a la que utilizan los tanques de guerra, ¿sí? Para poder rodar, para poder circular. Y tenemos los tractores que se desplazan en neumático. Aquí únicamente hay de dos sopas en maquinaria, bueno, son tres. O tenemos oruga, compañeros, o sea, tenemos cadena o tenemos neumático, cualquiera de las dos. ¿Dónde lo utilizamos o de qué depende el empleo de un tipo de rodamiento tipo cadena, tipo oruga, respecto a un neumático? Pues el tipo de superficie, ¿sí? Los tractores son más empleados para terrenos difíciles, terrenos montañosos, terrenos muy escarpados, muy accidentados, donde tenemos roca, donde llegamos a tener mucha maleza, pero sobre todo donde llegamos a tener materiales muy finos que con agua generan atascos. Yo puedo llegar a meter un equipo de esta naturaleza u otro equivalente que tenga neumático y corre el riesgo de que el equipo se atasque por la tracción. Entonces, estos tienen una tracción más potente y, pues, evidentemente, estos nunca se nos van a atascar. Por eso son los más empleados, son los más socorridos en este tipo de trabajos. Entonces, hablar de tractores, compañeros, implica hablar entonces de los de oruga, que reciben el nombre generalmente de bulldozer. Este es el nombre técnico que se reconoce en el medio. Un bulldozer, aquel que va en cadena, o el wheeldozer, insisto, el que va montado directamente sobre un par de ruedas, sobre dos pares de ejes de neumáticos, compañeros, ¿sí? Podemos emplear uno u otro, compañeros, ¿sí? Entonces, ahorita esto lo comento de forma aquí muy breve para que vayan de la mano. En especificación particular van a ver que ya viene ya como tal el equipo que vamos a emplear, que son estos, ya vienen características deseables que deben de cumplir los equipos antes de ejecutar ese trabajo, y ahorita vamos a seguir con estos de acá, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos. Tengo por ahí un programa, compañeros, que nos permite calcular los rendimientos de estos equipos. Ya posteriormente, y viendo el avance, el desarrollo de la materia, ya se los comparto para que lo tengan ustedes ahí de respaldo.
y lo tengan ahí de apoyo. Entonces eso ya posteriormente se los voy a ir compartiendo, ¿sí? Entonces, para que conozcan ahí los rendimientos, las características particulares donde lo podemos aplicar. Estos equipos los podemos utilizar básicamente en 3 lugares, sí, en alta montaña, compañeros, o sea, en lugares muy altos. Lo podemos utilizar en lugares selváticos, sí, o a nivel del mar, compañeros, ¿sí? Entonces son los lugares donde los podemos llegar a utilizar. Vale, si hay alguna duda, luego frénenme, compañeros, ¿sí? Con toda confianza, pongan, pónganme en un tope, compañeros, ¿sí? No me va a molestar, ¿vale? Vale, compañeros, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí en la imagen, compañeros? Aquí en la imagen ya vamos, vamos observando el desarrollo de este tipo de trabajos. Observen ustedes siempre, muchachos, ahí el entorno. Cuando les presentamos estas imágenes, yo siempre les pido a mis alumnos que vean 2 cosas. La primera de ellas, bueno, obviamente el equipo, pero hay 2 particularidades que me gusta que ustedes vean. El tipo de material, muchachos, que se está trabajando, yo aquí lo comento, y las características climáticas de ejecución. ¿Por qué les comento esto, compañeros? Porque, insisto, esto es algo que a cada rato me preguntan y vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué las características climáticas, compañeros? Porque tenemos que trabajar dentro de nuestras posibilidades y ahorita yo sé que hay algunas objeciones, sobre todo para trabajos de pavimentación, donde vamos a tener lluvia y donde va a ser muy difícil que yo tenga una superficie seca o que yo tengo condiciones donde yo pueda colocar una carpeta asfáltica. Tú vas, por ejemplo, a Teuciutlán, vas, por ejemplo, a Cuetzalan, vas a la Sierra Norte de Puebla, donde es muy húmedo y donde hay una constante precipitación, o las condiciones de clima siempre son adversas, pues allá definitivamente de que a veces no hay de otra, tenemos que colocar carpeta asfáltica. No es lo más deseable, pero a veces no hay otro camino. Y tiene alguna repercusión, eso lo voy a ver, vamos a ver esa condición crítica, porque no es deseable evidentemente colocar en lluvia, y todo eso obedece a la forma en cómo trabajan las emulsiones. ¿Sí? Una emulsión asfáltica, compañeros, es asfalto, es agua y un emulsificante que es una solución jabonosa. Entonces, esa emulsión, compañeros, rompe, es decir, se evapora, se separa el asfalto con agua. Y fíjense en esto qué sencillo funciona, compañeros. Fíjense muy bien el ejemplo que les voy a poner y ustedes aquí lo van a captar. De esta forma explico ese concepto. Fíjense bien. Es el ejemplo más sencillo, compañeros. ¿Sí? Imaginen que terminamos de comer, compañeros, y comimos algo que, bueno, nos pasamos ahí de grasa, compañeros. Ahí hicimos algún guisado, algún platillo que representó utilizar mucho aceite. Ya lo tenemos en la tarja para lavarlo. Entonces imagínense en un plato con cierto nivel de grasa ahí, compañeros. ¿Qué pasa, compañeros, si le ponen el agua directamente de la llave? ¿Se quita la grasa, compañeros? ¿O no? No, Inge. No se quita, ¿verdad? Ok, ahí está. Ahí vamos en ese concepto de ideas. Fíjense bien. ¿Qué sucede cuando le pongo jabón, compañeros? Como que empieza a espumear y ya se empiezan como a juntar entre los 3 el agua, la grasa y el jabón. Así es. Así es. Eso es un proceso de emulsificación, compañeros. Se un poco un proceso de emulsificación, ¿sí? Tú tienes ahí aceite, ¿sí? Grasa, ¿sí? Tienes agua y tienes una solución jabonosa. ¿Qué es lo que hace esa solución jabonosa, muchachos? Lo que hace es de que te permite que el agua y el aceite, que no se caen bien y que se caen gordos entre ellos, se adhieran momentáneamente, se unan, y con eso nosotros le quitamos la grasa a ese plato, ¿vale? Una emulsión asfáltica, compañeros, funciona de manera muy similar. El aceite o la grasa aquí va a ser el chapopote, el asfalto. Yo voy a tener agua, evidentemente, y
lo que va a permitir que se mantenga unido el asfalto con el agua es una solución jabonosa que es un emulsificante. De ahí el nombre. Es decir, ese emulsificante va a permitir que se adhieran momentáneamente el asfalto, el agua, pero eso no es permanente, compañeros, ¿sí? Va a llegar un momento en el que van a separarse y cuando se separa, ¡pum!, a eso se le llama rompimiento de la emulsión y lo tenemos que garantizar, ¿sí? Entonces, cuando estamos colocando una carpeta asfáltica, compañeros, yo para adherir una carpeta nueva a una superficie existente, le tengo que colocar esa emulsión, pero tengo que garantizar de que rompa, es decir, de que el agua de esa emulsión se evapore y nada más me quede el asfalto, el pegamento, ¿sí? Pero ¿qué sucede si lo estoy colocando en lluvia, muchachos? Pues eso nunca va a romper. O sea, yo quiero que aquello rompa, que el agua se vaya y nada más me quede el puro asfalto, el puro pegamento. Pero cuando yo tengo agua, pues aquello nunca va a romper, ahí se va a quedar. Yo llego a colocar, boom, colocamos la carpeta, ya vino el gobernador, boom, colocamos el listón, boom, todos felices, aplausos aquí, bla, bla, bla. Y a las 3 semanas, un montón de desprendimiento, compañeros. Un desprendimiento por allá, se empieza a separar aquello. Ah, caray, ¿por qué, ingeniero? Pues muy sencillo. Tú agarras 2 hojas de papel, ¿sí? Tú agarras 2 hojas de papel, ¿sí? Pones resistol a ambas, vamos a todo dar, y después pone agua ahí al pegamento y trata de unirlas. Más o menos se va a pegar las 2 hojas, pero en horas, aquello se va a desprender. Lógico. ¿Por qué? Pues porque hay agua. Y esa agua siempre va a ser nociva. Por eso no podemos colocar eso en lluvia. Y eso lo vamos a ver. Porque agarrado me preguntan y me genera inquietud y yo entiendo muy bien, yo conozco muy bien aquella región. Y a veces pues no hay de otra, lo tenemos que hacer, pero sí lo tenemos que hacer de una forma consciente a que la durabilidad de eso que estamos haciendo va a ser muy baja, compañeros. Que después no nos sorprenda que aquello se desprenda o que aquello no sirva a las 3 semanas o al mes. No, maestro Carlos tuvo la culpa y eres el responsable de que aquello no funcione. ¿Sí? A veces como que nos hacen mucho esa observación, ¿no? Pero es por eso. Por eso les digo, observen siempre las condiciones ambientales, compañeros, ¿sí? Entonces, esa emulsión hay que colocarla cuando esté haciendo calor, un calor sabroso, compañeros, no hay que colocarlo por debajo de 10 grados centígrados, ¿sí? Hay que colocarlo siempre en una temperatura mayor para favorecer que expulse esa agua. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué implica eso, muchachos? Implica que este tipo de trabajos de pavimentación deben de ser limitados, si no es que hasta prohibidos, en temporada de frío. ¿Por qué en temporada de frío? Pues porque si tú te paras ahorita en Cofre de Perote, en Veracruz, ahorita ya, ayer hubo una helada, compañeros, allá estamos seguramente por debajo de 10 grados centígrados. Si yo voy, sí, y coloco emulsión, a pesar de que va a haber sol al rato, la propia sensación térmica que hay es una sensación muy fría. No va a romper la emulsión, le va a costar muchísimo, ya que el tratamiento va a ser un fracaso. Tú quieres hacer esto, es pegado al Nevado de Toluca, este invierno que cala los huesos, allá es frío tremendo, igual no va a romper y no vas a poderlo hacer. ¿A qué voy con esto, muchachos? Por eso insisto que estos detallitos no nos los dicen. Yo aquí se los digo porque esto es de todos los días. Este tipo de trabajos, compañeros, sí, hay que evitarlo en temporada de invierno. Lo que es diciembre, enero y febrero, sí, hay que tratar de no hacer ahí nada, sí, y esperar que llegue primavera. Evidentemente se puede hacer en verano y en otoño, sí, sin ningún tipo de problemas. Pero en esta temporada invernal a veces yo lo cuestiono mucho, porque muchos de los porque me dicen, Inge, es que no duran las carreteras, no duran el pavimento. Bueno, ¿en qué tiempo lo pusiste? Pues es que lo puse en invierno. No, está chido, ¿no?
¿sí? Pues aquello no va a desarrollarse, compañeros, ¿sí? Entonces, ojo con las condiciones climáticas. Todo esto yo se los voy a poner en un checklist, en una hoja de recomendación, para que no haya pierde, compañeros, ¿sí? Le voy a poner candado a esto para que quede muy claro, pero todo es racional, compañeros, ¿sí? No es una ocurrencia mía, no es algo que yo lo haga por capricho, que sea caprichoso, compañeros. Es porque ya llevamos ya muchos años, compañeros, viendo estos temas. ¿Sí? Entonces, pues cuando tú empiezas a trabajar en esto, empiezas a tenerle sentido a las condiciones del clima. Si tú trabajas con el clima como tiene que ser, trabajas muy bien. Pero si tú vas en contra de la propia naturaleza y te emberrinchas y lo quieres hacer porque lo quieres hacer, te va a salir peor. No vas a llegar a ningún lado. ¿Sí? Pregunta del millón, muchachos. Fíjense en esto, fíjense la importancia de aquí del clima, ¿sí? Con un elemento y todavía no arrancamos y ya hay un montón de cosas que hay que discutir. Concreto, me voy ahora al concreto. Voy a estar brincando, compañeros. Es que aquí vamos a hablar de cal, vamos a hablar de cemento, vamos a hablar del asfalto, de todo, compañeros, ¿sí? Yo lo tengo todo muy armado. A ver, vamos a construir, compañeros, una losa de concreto, ¿vale? A ver, vamos a... ¿Dónde será bueno? Vamos a poner los dos opuestos. Vámonos a ese horno humano llamado Mexicali, compañeros. Mexicali es una caldera tremenda, o sea, no, era tremendo, compañeros. En verano allá me deshago, compañeros, allá casi me muero, compañeros. ¿Sí? Clima caluroso, 50, 55 grados, casi nada. A la sombra, por cierto. Y con el cambio climático llegan a veces a 60. Y vamos a Toluca, ¿sí? Frío, ¿sí? Vale. Ustedes lo saben muy bien, compañeros, esto lo tienen que replicar, lo tienen que decir de memoria. Cuando yo construyo una zona calurosa, compañeros, como Mexicali, ¿sí? El concreto, compañeros, experimenta una deshidratación muy acelerada, o sea, la tasa de deshidratación a pérdida de humedad es muy marcada. Y ahí el fraguado se me puede acelerar de manera muy importante y eso me puede originar después microagrietamientos, microfisuras que pueden desencadenar en un mal mayor. Chirreo, ¿vale? Allá tengo el problema de que hay mucho calor, hay una sensación térmica muy fuerte y el fraguado se me acelera, compañeros. Chirreo. Ahora me voy a Toluca. Allá tengo el caso contrario, invierno, compañeros, ¿sí? Cala hasta los huesos, allá el frío, allí en Toluca y alrededores. Y allá, compañeros, pues sí tengo sol, pero la sensación térmica es muy baja. Entonces, pues el concreto, compañeros, no va a fraguar, se va a tardar un montón en fraguar, en endurecer en aquello. Entonces, en una se me acelera el fraguado y en el otro se me super retrasa. Entonces, muchachos, ustedes saben que cuando yo tengo la situación de que se me acelera mucho el fraguado, para evitar ese cambio brusco, tengo que utilizar un retardador de fraguado, que no es otra cosa más que un aditivo químico, compañeros, ¿sí? Es lo que tenemos que utilizar. No quiero que se me acelere el fraguado, quiero que se retarde, entonces utilizo un retardador de fraguado, ¿vale? Cuando estoy en un lugar frío, compañeros, tengo que utilizar, ¿qué? Ahora un acelerante de fraguado. O sea, a lo mejor la propia sensación térmica no me ayuda, entonces tengo que utilizar un compuesto químico que me ayude a acelerarlo, porque pues, no lo voy a lograr. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, muchachos, fíjense, únicamente el puro clima, o sea, no estoy ahorita hablando de ni equipos ni de nada. Cuando tenemos eso, entra el universo vasto de los aditivos, compañeros, de los mejoradores químicos, ¿sí? Entonces, esto lo tienen ustedes que tener siempre muy presente, muchachos, porque son soluciones que se tienen que dar sin pensar. Ya está muy establecida la fórmula de trabajo, ya está muy establecido lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, esos detallitos, compañeros del clima, nunca le demos la espalda a las condiciones climáticas porque nos sorprende, muchachos, y nos compromete las obras.
Nunca hay que subestimar el frío o lugares fríos, nunca hay que subestimar desde luego el calor y sobre todo nunca hay que subestimar, compañeros, las características de humedad que llegamos a tener. Oh, y que los suelos que se congelan, suelos congelados, no, no, compañeros, eso ya muy raro que aquí en México pase. Eso no, es muy raro, muy raro, muy raro eso de alguien. Creo que eso ya está superado. Eso no me preocupa tanto eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que comento, ¿sí? Entonces, perdón, aquí ya me desvié mucho de esto, compañeros, pero vayan tomando nota, compañeros, ¿sí? Vayan tomando nota y tomen un lápiz, papel y anoten esto. A veces esto no lo establezco tanto en la presentación, sino que se los platico para que ustedes lo tengan. Entonces, aquí tenemos, muchachos, entonces trabajos de desmonte. Observen ustedes aquí la vegetación aledaña, aquí del lado izquierdo de la imagen. Tenemos aquí nosotros una pala excavadora en oruga, ahorita la describimos, y tenemos aquí estos Torton, compañeros, estos camiones de carga, que son los responsables de recibir todo ese material producto del desmonte, toda esa vegetación que nosotros eliminamos, y en la caja, compañeros, pues vamos depositando todos esos materiales, compañeros, ¿sí? Entonces, vean esto muy bien, aquí cómo vamos despejando toda la franja del terreno por donde va a pasar la carretera. Esa carretera seguramente los carriles van a pasar aquí justo donde están estos dos equipos, y aquí en los lados, compañeros, tanto en esta zona izquierda como acá donde está el camión del lado derecho, eso es lo que les digo, que esto es el derecho de vía. Tenemos que limpiar, muchachos, todo el derecho de vía, que incluye desde luego la zona física por donde va a pasar la carretera, compañeros. ¿Sí? Estas son imágenes tal y como van aconteciendo, compañeros. Y viene la parte del despalme, compañeros. ¿Sí? Esta parte del despalme a veces genera mucha confusión. Una parte es el desmonte, compañeros, es eliminar toda la vegetación existente, y después hay que venir a despalmar, compañeros, ¿sí? El despalme, compañeros, es la remoción, ¿sí?, superficial, compañeros, del terreno existente, compañeros, ¿sí? ¿Por qué hacemos este despalme, compañeros? Por dos motivos. El primero de ellos, previo a esta actividad, nosotros ya habíamos desmontado. Quitamos árboles, quitamos arbustos, quitamos maleza, quitamos ahí algunas raíces, pero llegan a quedar muchos residuos, compañeros, ¿sí? Muchos residuos, y generalmente despalmamos, compañeros. Aquí en promedio llegamos a hacer trabajo de despalme que pueden ir desde 30 centímetros, compañeros, inclusive hasta 50 centímetros, compañeros, ¿sí? Entonces, quitamos todos esos residuos, compañeros, prácticamente limpiamos toda la superficie, pero sobre todo lo que buscamos, muchachos, es de que no haya materia orgánica, compañeros, ¿sí? A veces los alumnos me dicen, oye, pero ¿cuál es el problema de la materia orgánica? La materia orgánica, compañeros, es un elemento que no nos sirve en construcción, ¿sí? No nos sirve. O sea, toda esta materia orgánica, estos suelos, estas raíces, contaminan nuestros proyectos civiles, nuestras obras, ¿sí? Porque es un elemento que le restaría resistencia a cualquier otro elemento. Entonces, ustedes obsérvenos siempre en cualquier obra, muchachos, cualquiera, aquí sí es general, siempre vamos y cortamos esto, no nos sirve esto. Pues la materia orgánica no se lleva, compañeros, con otros tipos de estructuras. Si no se lleva, no tiene un buen desempeño. Entonces, todo lo que nosotros despalmamos, compañeros, que son grandes cantidades de volúmenes de tierra, pues los vamos a colocar en otro lado, compañeros, ¿sí? Podemos irlos a colocar para caminos de acceso, compañeros, para ahí algunas incorporaciones, algunos caminos secundarios que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollar un trabajo de esta naturaleza, etcétera, compañeros, ¿sí? Generalmente este despalme, pues ya utilizamos estos tractores, compañeros, utilizamos aquí los bulldozer para generarlo, sobre todo por el tipo de terreno, llegan a tener cierta humedad natural, llegan a ser muy pegajosos esos suelos, compañeros. Si yo meto aquí algún elemento neumático, se me puede atascar. Generalmente utilizamos la potencia de la oruga, la fuerza atractiva de la oruga,
para poder vencer esa superficie inestable, esa superficie pegajosa, resbaladiza y atascable. Entonces, este es el equipo que generalmente vamos utilizando, compañeros, ¿sí? Esta es una actividad fundamental, compañeros. Aquí hay que cortarle al cerro todavía unos 30, 40 centímetros y hay que dejar, se le llama un trabajo de cajeo. Un trabajo de cajeo es un trabajo de zanjeado que consiste pues, básicamente en hundir esta hoja 30, 40 centímetros y pues prácticamente sacar todo ese material, compañeros, ¿sí? Después vamos a venir con material de una mejor calidad, ¿sí? Vamos a terraplenar, ¿sí? Y vamos a ir conformando básicamente nuestro perfil topográfico, compañeros, ¿sí? Entonces, lo que generalmente hacemos, observen cómo trabajamos, despejado, muchachos, sin lluvia, despejado, muchachos, sin lluvia, ¿sí? No pasa absolutamente nada, ¿sí? Y continuamos, compañeros, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? Esto se está poniendo bueno, compañeros, ¿sí? Esto está muy claro, ¿sí? Muy bien, entonces ahí vamos, compañeros, ¿sí? Vale, entonces voy a definir esto, compañeros, y ahorita me regreso nada más para que vean los otros equipos, ¿vale? Entonces, estas son las actividades preliminares, compañeros, que tenemos que ejecutar. Siempre hay que hacer estos trabajos de limpieza. Y posteriormente, compañeros, viene la parte, ahora sí, una vez que nosotros ya tenemos habilitado la franja de terreno, una vez que nosotros ya limpiamos, una vez que nosotros desmontamos y desenraizamos, viene ahora sí, muchachos, la parte de conformación de terracerías, compañeros, ¿sí? ¿Qué son las terracerías, compañeros, desde el punto de vista ingenieril? Pues terracerías, muchachos, son, sí, cortes, compañeros, o son terraplenes que le van a dar forma geométrica a la vialidad que nosotros estemos construyendo. Son prácticamente el soporte o son el terreno de cimentación en el cual se va a desplantar la estructura de pavimento y con ello, compañeros, pues vamos a tener lo que nosotros vemos prácticamente cuando circulamos una carretera. Sí, vamos a tener nosotros siempre una superficie de rodamiento oscura con carpeta o una losa de concreto en caso de que sea pavimento rígido y pues esas capas pues se van a desplantar a partir de estas terracerías, a partir de hacer terraplenes que son variables, compañeros, esto ahorita lo voy a comentar de forma muy general, o cortes, compañeros, que también va a depender mucho de la naturaleza del cerro que nosotros vayamos a explotar, compañeros, ¿sí? Esto fue lo que ustedes vieron en la materia de vías 1, vieron aquí hasta dónde lo teníamos que hacer. Recuerden aquí, compañeros, que en la parte de terracerías, entonces esto lo comento más adelante, aquí en la parte de terracerías, lo que buscamos siempre es de que lo que le cortemos a una ladera, a una montaña, perdón, ese material lo utilicemos, ¿sí? Posteriormente para terraplenar, para rellenar, compañeros, ¿sí? Para eso nosotros tenemos esa famosa ordenada, pues esa curva masa que era un gráfico así feo, ¿sí? Donde teníamos nosotros una línea que subía y después bajaba y había una línea compensadora en medio, compañeros, y esa línea compensadora, como su nombre lo indica, lo que busca y lo que siempre va a buscar es de que tengamos un equilibrio entre lo que cortemos y lo que terraplenemos. Es decir, todo lo que cortemos lo utilicemos para terraplenar. En muchas ocasiones esto tiene cuestiones económicas, a veces es un poco difícil, a veces hay lugares donde básicamente terraplenamos y pues ahí tenemos que utilizar materiales de préstamo, bancos de préstamo, muchachos, ¿sí? Quiero pensar, compañeros, de que aquí la palabra bancos de materiales las conocemos muy bien, ¿sí? Hay dos tipos de bancos de materiales que vamos a estar discutiendo en el curso. El primero de ellos es el bancos laterales de préstamo. ¿Qué es un banco de préstamo, compañeros? Esto ustedes lo han visto. Un banco de préstamo, tú vas por una carretera, a gusto, tranquilo, y después salta a nuestros ojos de forma lateral. Hay una especie de excavaciones,
se ve como que hay ahí un agujero, o hay ahí una zona ahí donde hay un pozo, ¿sí? Si somos observadores, compañeros, ahí están todavía las huellas de los equipos de excavación. Esas excavaciones que parecen que son unos pozos grandotes, no es otra cosa más que un banco de préstamo. De préstamo no tiene nada. Son lugares donde yo voy y tomo material, ¿sí? Y lo utilizo para conformar el terraplén de mi carretera, ¿sí? Y se llama lateral porque está a un lado, ¿sí?, de la carretera, justo en el derecho de vía. No es de que yo vaya y invada un terreno ejidal, menos, compañeros, ¿sí? Esos bancos laterales, compañeros, me ayudan a mí a conformar terraplenes, ¿sí? Esos son bancos. Y tenemos los bancos de materiales de explotación general, que son los bancos donde nosotros, previo a un proceso de dinamitado, a un proceso de voladura, ¿sí?, tomamos material y lo vamos a pasar a través de un proceso mecánico que ustedes conocen, que es un proceso de trituración. Esa trituración tiene como objeto reducir a distintos tamaños una roca, y estos tamaños, muchachos, que yo voy a utilizar, ¿sí?, son los que me permiten a mí definir la granulometría de un material, compañeros, ¿sí? Entonces, esos bancos de materiales, pues yo puedo llegar a tener un banco calizo, puedo llegar a tener un banco andesítico, puedo llegar a tener un banco de caliza, la roca blanca totalmente, o puedo llegar a tener otro tipo de material, ¿sí? Entonces, eso a mí lo vamos a ir comentando, muchachos. Entonces, vamos a hablar también de los bancos, lo vamos a retomar. Los muchachos aquí que les di maquinaria, lo comenté mucho, la parte de bancos. Y esto es muy importante. Yo soy amante de esos bancos de materiales, muchachos, pues porque ahí está el material que utilizamos, compañeros. Pues, la casa donde ustedes están, compañeros, donde están tomando la clase, compañeros, sí, o el lugar donde estén, pues se construyó con materiales de construcción, y esos materiales de construcción, compañeros, pues nos los da la naturaleza, compañeros, vienen de un proceso de explotación en banco. Entonces, para mí este es uno de los elementos más importantes, compañeros, aquí en la construcción. Entonces ahí lo voy a estar comentando y les voy a decir aquí, les voy a pasar esa página donde vienen ahí los bancos en México, de donde podemos explotar materiales. Entonces, eso yo se los voy a comentar en su momento, ¿vale? ¿Dudas, compañeros? Van a dar las 8. Hay 37 compañeros. Órale, ¿y los demás? No hay quórum, compañeros. Oiga, Inge, yo nada más tendría duda, Sí. en realidad, ¿cuál es la diferencia entre el corte y el cajeo? No, mira, básicamente el cajeo es un proceso en zanja que generalmente utilizamos para hacer trabajo de despalme. El corte es más general. El corte involucra básicamente retirar agregado pétreo de una ladera, ¿sí? Ahí básicamente mediante explosivo, mediante un medio mecánico, mediante palas excavadoras. Entonces, el cajeo es más a nivel de zanja y generalmente lo hacemos para materiales muy blandos, para materiales suaves, ¿sí? Un cajeo en material rocoso es muy complicado. Aquí vamos a ver algo que se llama material compactable y material no compactable. Hay dos tipos de materiales y ustedes lo van a entender. Entonces, esa es básicamente la diferencia, amigos, ¿sí? Corte es más para cualquier tipo de material y el cajeado es más para material más fino, algún tepetate, un material arcilloso por ahí. Ok, Inge, gracias. ¿Algún otro comentario, muchachos? De terminar, vamos bien, ¿eh? O sea, le vamos a meter bastante práctica a esto. Vale, chicos, pues si no hay más que agregar, compañeros, los dejo. Soy consciente de que ahorita tienen otra clase. Cualquier duda, muchachos, con toda confianza, estamos en el grupo de WhatsApp y díganle a sus compañeros que no falten. Ay, no me gusta estarlos así carrereando para que tomen la clase, pero bueno, vamos a darles chance a los compañeros, ¿sí? Pero sí. Vale. Listo, chicos, pues nos vemos mañana, muchachos. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa estoy a la orden y tengan un buen día. Un abrazo y nos reencontramos mañana a las 7. Gracias, chicos. Inge. Gracias, Inge. Bueno.
Vale. Les dije.